se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. En España hay miles de personas desaparecidas de las que nunca ha vuelto a saberse nada. Por eso no es de extrañar que un vago temor nos asalte en las noches de invierno, cuando uno de nuestros hijos sale a tirar la basura o a sacar al perro, o a jugar un rato en el parque o en casa de una amiga cuyo domicilio se encuentra casi inmediato. Y no es de extrañar, porque en esos pocos metros de oscuridad acechan los seres oscuros, los adoradores del mal y de la muerte, que siempre están ahí, aunque tú no los veas, acechantes, malignos, esperando el momento de arrojar su sombra sobre tu vida, tal y como ocurrió en Huelva una noche ya lejana del invierno de 1991. Ana María Jerez Cano, a quien su familia llamaba Anuski, tenía 9 años y era hija de José María Jerez, trabajador en el registro de la propiedad de Almonte, en Huelva, y de Adoración Cano, enfermera. Tenía 3 hermanos, José María, de 11 años, Dori, de 10, y Elena, de 5. Vivía en el barrio de la Isla Chica, cerca del centro de Huelva. Estaba estudiando 4º curso de GB en el colegio Juan Luis Vives, en la calle Mazagón 11. Tenía el pelo castaño, peinado con media melena y medía 1,40 m. La pequeña Ana iba a hacer su primera comunión el día 5 de mayo de aquel año, pero no pudo ser. Desapareció de su casa en Huelva el 16 de febrero de 1991. Salió de su domicilio cerca de la prisión provincial para ir a una casa de una amiga que estaba en su misma calle, 2 portales más abajo. Era una tarde en la que hacía frío y llovía, así que como la familia había decidido que ese fin de semana no iban a ir a su casa en la playa del Portil, su madre le permitió salir a jugar con su amiga Raquel. Eran las 5 de la tarde. Pero poco después apareció Raquel en la casa de Ana preguntando por ella. La familia se alarmó y empezó a llamar a las amistades de su hija y a casa de la abuela, a la que iba con frecuencia. Nadie sabía nada. Su hermana mayor salió a buscarla y al no encontrarla por el barrio y tras consultar con varios centros sanitarios por si hubiera sufrido algún percance, la familia decidió comunicar su desaparición a la policía. Cuando desapareció, vestía un chándal verde con botas fucsia, un anorak amarillo y zapatillas deportivas blancas. Ese día, 16 de febrero, se celebraba la cabalgata de carnaval y se dice que la niña fue vista como un hombre, por lo que se solicitó a quien hubiera realizado grabaciones en vídeo que las entregara a la policía. Se distribuyó su foto por toda la ciudad y se interrogó a los vecinos, familiares y amigos. Estaban convencidos de que había sido secuestrada, por lo que su padre hizo un llamamiento a los secuestradores para que la trataran bien y se pusieran en contacto con la familia para negociar el rescate. En la inmediata investigación intervino la Brigada de Policía Judicial compuesta por 8 agentes a las órdenes del inspector Luis López Gundín. Además, se puso a su disposición un helicóptero del cuerpo, otro efectivo de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, y se inició la búsqueda de Anuski. Finalmente, el viernes 26 de abril de 1991, la niña apareció muerta sobre la 1 hora en las marismas del río Tinto, 69 días después de su desaparición, frente al auditorio de La Rábida, a unos 2 kilómetros de distancia de su casa. Una zona que había sido rastreada previamente por miembros de equipos de búsqueda. El cadáver estaba desnudo y decapitado, cubierto de cañas y maleza y en avanzado estado de descomposición. La cabeza apareció a unos 500 metros de distancia del cuerpo. El comisario de policía de Huelva y el juez de guardia, Juan Tirado, se presentaron en el lugar para proceder al levantamiento del cadáver a las 5:30 de la tarde. El juez decretó el traslado del cuerpo al cementerio municipal de La Soledad, en donde le fue practicada la autopsia en la que participó el prestigioso forense Luis Frontela, famoso también por el caso Alcácer. El informe forense reveló que Ana María había sido violada antes de su muerte. Indicaba también que la niña había muerto en las 48 horas posteriores a su secuestro y descartaba que hubiera sido decapitada. La cabeza estaría separada del tronco debido a la acción de la fauna de la zona, la misma fauna del crimen de Alcácer, que por lo que se ve, qué casualidad.
El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición que impidió a los forenses determinar algunos aspectos de la muerte, por lo que no se pudo esclarecer la data de la muerte y la afirmación que hicieron era una mera conjetura, pues no pudieron precisarla. A pesar de ello, la gobernadora civil de Huelva, Violeta Alejandre, dijo que la muerte se debió probablemente a un golpe. En realidad fueron 8. Finalmente, las pruebas tomadas en la autopsia, concluida a las 2 de la madrugada, se remitieron a Madrid. No se permitió a la familia que le identificaran. El cuerpo se identificó por el anillo y una parte de la prenda que aún conservaba, de sus prendas de vestir. El entierro fue el sábado 27 de abril del 91 en el cementerio de la Soledad, donde se había practicado la autopsia. Por aquellas fechas se habían producido más desapariciones de menores. La de Sonia González Herrera, de 12 años en Plasencia, y la de Laura Domingo Alonso, de 6 años en Burgos. También se habían producido 3 intentos de secuestro. El de la niña de 11 años, María Teresa Rasco Reyes, de Moguer, el de la niña de 6 años, María Inmaculada Pineda, en Dos Hermanas, Sevilla, y el de un adolescente de 15 años en Málaga. Algunos recordaban el caso de María del Carmen Carretero Gómez, una niña de Puntambría, también de 9 años, desaparecida el 24 de octubre de 1985, cuyo cuerpo había sido encontrado sin vida el sábado 2 de noviembre de aquel mismo año. En la madrugada del sábado 27 de abril de 1991 fue detenido en una discoteca, como presunto autor de los hechos, José Franco de la Cruz, tío de la amiga de Ana María, a quien se recluyó en prisión en régimen del aislamiento, decretándose el secreto del sumario. La noche que fue encarcelado se golpeó de rabia contra los cristales de una de las ventanas del Palacio de Justicia y tuvo que recibir atención médica. En este caso, al parecer, José Franco había sido visto por una mujer, Matilde Cabeza, a las 5:30 de la tarde, caminando por la calle con la niña en una ruta alejada del recorrido que debería haber seguido al salir de la casa de sus padres, concretamente en la calle Roque Barcia, cerca del Colegio de las Teresianas. En la madrugada del día 30 de abril de 1991, unas 2.000 personas concentradas ante la audiencia de Huelva intentaron entrar por la fuerza en el edificio judicial donde prestaba declaración el detenido, forzando a la policía a disolver aquel intento de linchamiento. La multitud gritaba: cárcel no, muerte sí, y de aquí al cementerio. José Franco de la Cruz, alias Pepe el Boca, era el cuarto hijo de una familia humilde. Nació en agosto de 1964 y estudió en el antiguo Colegio de la Fuente. No terminó sus estudios y desde muy joven empezó a cometer robos en el barrio. Cuando fue detenido por ser el presunto autor de la muerte de Ana, tenía antecedentes por peleas, robos con fuerza y agresiones. Entre ellas una a un funcionario de prisiones por intentar acceder por la fuerza a una discoteca, la Moni, en la que el Boca trabajaba como portero. Le gustaban las motos y el fútbol, siendo entrenador de un equipo de juveniles de su barrio. Unos años antes de los hechos, José Franco había sido denunciado por la violación de una menor de edad, aunque los padres de la joven retiraron la denuncia, al parecer por miedo a represalias, y todo quedó en nada. Aparentemente, Pepe el Boca era un matón y un ladrón de poca monta. Quizás también un violador, pero hasta ese momento al menos no era un asesino. No obstante, la madre de la niña dijo que un año antes había intentado violar a su otra hija, pero un vecino impidió que lo hiciese amenazándole con el gato del coche. El miedo frenó la denuncia. Incluso piropeaba por la calle a la propia adoración. Ella declaró que cuando en comisaría vi esa cara en una foto, le dije a la policía que había sido él, pero me decían que no tenían medios para buscar a mi hija. Esa misma madrugada me llevaron a la barriada de Pérez Cubillas a buscarla con un megáfono. Y me puse a mirar en los contenedores de basura porque sabía que estaba muerta. Y al ver que la policía no salía a buscar a la niña, el padre y el hermano se fueron a las marismas del Tinto con una mala linterna. El caso de Ana María Jerez Cano fue muy controvertido en su momento por las anomalías que se cometieron durante todo el proceso. El 29 de mayo, un mes después, el juez Rafael Sánchez Pérez dictó auto de procesamiento contra José Franco sin haber levantado el secreto sumarial, lo que motivó la protesta del abogado de oficio del acusado, a quien con estas acciones se le había impedido el acceso a los más de 700 folios del sumario y, por tanto, la preparación de la defensa del acusado. El abogado decía: ¿para qué se ha designado el letrado de oficio? ¿Para que se cumpla la ley o para cubrir las apariencias? El abogado defensor manifestó que, según el sumario, su cliente era inocente.
La familia de la niña se personó como acusación particular en el sumario seguido por su asesinato y fue representada por el decano del Colegio de Abogados de Huelva y un procurador apropiado para el caso. Los abogados del condenado mantuvieron que la detención posterior condena de El Boca fue una decisión política para tranquilizar el ánimo de una población que exigía venganza. La causa estuvo plagada de irregularidades, empezando por la prueba incriminatoria, que se presentó en la causa como definitiva y no era más que circunstancial. Una fibra encontrada en la uña de la víctima y otra, semejante, hallada en una silla de la casa de El Boca. Los propios forenses indicaron en su informe que esa fibra podía pertenecer a una prenda de gran comercialización en toda la zona. Además, hay ciertas dudas sobre la correcta obtención de la única prueba, ya que, al parecer, se vulneraron todos los derechos del acusado en el registro de su casa. Además de esto, hay que tener en cuenta que todas las pruebas que se le hicieron al procesado, como la prueba de la saliva para determinar si las colillas encontradas junto al cuerpo le pertenecían, fueron negativas. El juicio se celebró en enero de 1993 y el acusado negó haber cometido el crimen y proclamó su inocencia. Entre otras cosas, con esa soltura y gracia que suelen tener los delincuentes profesionales, declaró en el juicio que no empiece usted a liarme. A mí me pregunta las cosas tranquilito. No la conocía. Yo veía entrar y salir a muchos críos de la casa de mi hermano Oliva, pero no me fijo en las criaturas. Tenía una tajá que me caía. ¿Cómo iba a matar a alguien y arrastrarle el cadáver tan lejos? No soy un asesino capaz de matar a una criatura ni a nadie. Estoy en sus manos, señoría. La única prueba de cargo fue la semejanza entre dos fibras de color negro de un tejido vulgar que se encontró en la uña del pulgar derecho del cadáver de la niña y en una silla de la casa del acusado, y que podía corresponder al chándal que llevaba cuando paseaba con Ana y fueron observados por la testigo. No había mucho más en contra del Boca, pero se argumentó que no aportaba ninguna versión alternativa creíble sobre la acusación que había en su contra. Según la sentencia, frente a ello no ofrece el acusado coartada alguna. No quiere decirse que tenga que probar su inocencia, sino únicamente que los indicios en su contra no son desvirtuados y que no da una versión racional y coherente de sus movimientos. O sea, que no tenía que probar su inocencia, pero casi. De modo que José Franco de la Cruz, alias Pepe el Boca, de 29 años, fue condenado el 26 de enero de 1993 a 44 años de prisión y a indemnizar a la familia de la víctima con 15 millones de pesetas como culpable de un delito de asesinato y otro de violación, con lo cual ya se tenía un culpable oficial y se terminaba con la alarma social. En cuanto a la hipótesis de que el Boca podría haber tenido cómplices, su hermana Oliva de Franco declaró a la prensa: aquí ha habido muchas víctimas, no solo Ana María, y entre ellas mi hermano, descartando la intervención de otras personas. Lo cierto es que el Boca ingresó en prisión para cumplir su pena, pero tiempo después, el 9 de agosto de 1993, Barrera, un naturópata, vidente y curandero que también había sido citado como testigo de la defensa en el juicio y que contaba en ese momento con 36 años, hizo llamar a su presencia a su amigo Emilio Martín Ortega, otro de los testigos que presentó la defensa durante el juicio. Por esto y por sus cualidades de vidente y curandero, Emilio fue elegido por Barrera, que se reconoció adorador del demonio y estar poseído por el espíritu de un célebre brujo inglés, para confiarle aquello que inquietaba su alma y no le dejaba morir en paz. Según Emilio Martín, Barrera no quiso llamar a un sacerdote para confesar su pecado más mortal porque decía que no quiero a los curas. Ni tampoco quiso dejar su secreto en manos de alguno de sus hermanos porque ellos nunca lo dirían. Así pues, postrado en su cama de Rociana del Condado, Huelva, afectado por una enfermedad que decía desconocer, el brujo repitió a Emilio Martín con un «estoy muy mal y despreciado, estoy arrepentido y no quepo en este cuerpo, sufrí hidropesía». Todo su cuerpo estaba hinchado a consecuencia del exceso de líquido y amenazaba con explotar. Emilio Martín, de 61 años, fue cogiendo al dictado una a una las palabras del moribundo, tras prometer a este que guardaría silencio hasta su muerte. Tras confesar, el brujo quería morir en paz, guardar su secreto hasta su muerte y gritarlo después de ella. Sin embargo, su alma siguió perturbada hasta el último día de su existencia. Llegó a ingresar en un hospital para tratarse la enfermedad que padecía, pero a la semana pidió el alta voluntaria y huyó. Temía que su confesor, Emilio Martín, denunciara a la justicia su crimen antes de que muriera. Un año antes estuvo el brujo arrastrando su enfermedad por localidades onubenses hasta que a mediados de septiembre de 1994 su mala vida le pasó factura. Tras su muerte, Emilio Martín, libre de su promesa de guardar silencio, acudió al abogado de Pepe el Boca con 2 manuscritos.
El primero, de puño y letra, de José Barrera, explica las razones que le llevaron a confesar su culpabilidad. Yo, José Barrera Barrio, de 36 años de edad, confieso que, encontrándome enfermo de una enfermedad que desconozco por el momento, quiero estar espiritualmente limpio y en gracia de Dios, como creo y espero que cualquier falta cometida en mi vida y en la existencia de la misma sea Dios quien me juzgue y me libere. En este día he puesto mi fe en Emilio Martín Ortega, mediador entre Dios y el hombre, y le hago llegar con mi querida madre este documento. En él pongo mi confesión y mis secretos para que de aquí en adelante mi alma no esté perturbada y sus propias oraciones dirigidas a mí sean para limpiar todos los caminos que conducen a la vida eterna. En él delego y me jura que me llevará el secreto hasta la muerte. Rociana, 9 de agosto de 1993. El otro manuscrito era la confesión y el interrogatorio que Emilio Martín le hizo a Barrera. En cuanto a sectas, grupos o personas adoradores del demonio, un año antes del asesinato de Ana María Jerez Cano, se extendió el rumor por la ciudad de Huelva de que se estaban celebrando ceremonias satánicas en algunas zonas de la región. Incluso llegaron a producirse varios actos vandálicos en el cementerio de Huelva que fueron recogidos en su momento por la prensa local. En estas supuestas visitas, los vándalos profanaban tumbas e invertían las cruces del Camposanto. La policía de Huelva jamás pudo aclarar el origen de estos actos. La historia que el brujo contó era desgarradora. El 16 de febrero de 1991, a las 4:30 de la tarde, Barrera recogió a Ana María Jerez Cano junto al kiosco de churros que había cerca de su casa. La metió en su vehículo y salió de Huelva. El brujo estaba tranquilo. Satán le protegía. La niña tenía que ser sacrificada para hacerle más poderoso. Durante la confesión, José Barrera hablaba en primera persona del plural y dejaba entrever que había otras personas implicadas en el asesinato. Sin embargo, a preguntas directas de su confesor, el brujo respondió: «Yo solo confieso mi culpa, los demás pagarán como ellos crean». Ana María estuvo confinada durante más de una semana en algún lugar que José Barrera se negó a revelar. Según su testimonio, la niña no sufrió los días que estuvo oculta. La noche que murió, 3 de la madrugada del martes 26 de febrero al miércoles 27, estuvo muy contenta y lo último que comió fue un pudín de pasas. Aquí se dan los primeros detalles significativos. El brujo mantuvo escondido y bien conservado el cadáver de la niña durante un mes, esperando la próxima luna que coincidía ese año con la noche del Jueves Santo al Viernes Santo. El cuerpo sin vida de Ana María fue trasladado en barca, aprovechando las sombras de la noche, por el brujo y otras personas desde el monasterio de la Rábida hasta las marismas que hay en la otra orilla, cruzando el río Tinto. Ya en tierra, el grupo de personas hizo los preparativos para el ritual. Querían ofrecer a Satán la virginidad de la niña. Separaron la cabeza del cuerpo de la víctima con la intención de pincharla en un palo y que presenciara, a la luz de la luna, la ceremonia macabra que debía finalizar con el holocausto del cuerpo en honor al demonio. Impregnaron el cadáver con una sustancia y, como dijo Barrera, por el culo le metí en la ceremonia hierbas impregnadas en una pocinga de sangre de un gato negro. Este es otro dato revelador. En su informe ante la sala, los médicos forenses mostraron su extrañeza por el tamaño y características de las manchas de sangre de 4 centímetros que había en el ano. Los peritos dieron por sentado y por descontado que se trataba de sangre humana y no la analizaron. Sin embargo, los forenses no llegaron nunca a asegurar que Ana María fuera violada, según el doctor Frontela. El himen estaba íntegro. No existió acceso carnal vía vaginal y, en el recto, había desgarros que durante el juicio dijimos que pudo ser provocado por el pene o por algún objeto. No había ningún otro indicio de violación. A pesar del dictamen médico, el Boca fue condenado por violación. Sin embargo, según la confesión del brujo, revelaba que la niña no llegó a ser violada y que la sangre era de un animal, de un gato, aspecto que era demostrable si se hubieran cotejado las muestras de dicha sangre. El rito satánico nunca llegó a celebrarse, ya que alguien observó la ceremonia desde la otra orilla. Los adoradores de Satán abandonaron el cadáver sin poder consumar la ofrenda, según confesó el brujo. El cuerpo de Ana María quedó semihundido en el barro, escondido bajo ramas y arbustos. Un mes después fue hallado por unos desinsectadores del río. Tras el asesinato, José Barrera empezó a ver fantasmas. Pensaba que iban a descubrirlo. Durante la desaparición de la niña, los padres de Ana María llegaron a entrevistarse con Barrera, debido a su reputación de vidente, curandero y brujo, para consultarle sobre el paradero de su hija. Por este motivo y por su conducta sospechosa fue llamado a declarar durante el juicio. El brujo llegó a huir de la provincia y se escondió en Sevilla esperando salir de España. Sin embargo, fue detenido por la policía y llevado a declarar ante el tribunal. Durante la desaparición de la menor, el brujo quemó accidentalmente su tienda de herboristería cuando intentaba borrar rastros sobre el asesinato.
Por este motivo fue detenido por la policía acusado de incendio intencionado, pero nunca se relacionó este hecho con el secuestro y la muerte de Ana María Jerez. La confesión de Barrera era muy relevante porque, en primer lugar, fija la hora y el día exacto de la muerte de Ana María, algo que fue imposible determinar por los forenses que realizaron la autopsia. Y, en segundo lugar, el dato trascendental del pudding de pasas, su última cena, es importante porque en la autopsia realizada por los doctores Frontela y Serratosa se encontró entre los residuos orgánicos en el cadáver una pipa de uva. Este aspecto ni siquiera se mencionó durante el juicio, solo era conocido por las personas que practicaron la autopsia. El brujo detallaba con tal exactitud los hechos que rodearon el suceso que dejó pocas dudas sobre su veracidad. Incluso señalaba aspectos del macabro crimen totalmente desconocidos por el instructor del caso, detalles que solo el verdadero asesino de la niña podía conocer. Su relato aclaraba muchas de las incógnitas que ni la policía, ni los forenses, ni los testigos pudieron explicar. En el documento se relataba que la niña murió 10 días después de su desaparición, en la madrugada del 26 al 27 de febrero de 1991, y que su cadáver fue abandonado en las marismas del río Tinto un mes después. No había sido violada, pero había sido decapitada para la realización de una ceremonia satánica. El 5 de mayo de 1995, el abogado del Boca presentó un recurso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicitó la revisión de la sentencia impuesta a José Franco, con base en la existencia de un documento supuestamente dictado por José Barrera Barrio, en el que habría realizado una confesión de culpabilidad y una declaración jurada de la persona que aportó dicho documento. Emilio Martín Ortega, testigo en el juicio. En la solicitud de revisión se solicitaba un informe caligráfico de los manuscritos que certificara la autenticidad de los mismos. Además, se solicitaba un nuevo informe forense para ratificar los nuevos detalles desvelados por Barrera, como el de la sangre de gato y el de la pipa de uva. Los testimonios y manuscritos del presunto verdadero asesino y de su confesor eran ahora las principales pruebas que presentaba la defensa. Finalmente, la revisión de la condena fue desestimada. El Boca pasó en la cárcel 21 años y finalmente fue liberado cuando iba a cumplir 50, el 3 de abril del 2013, de la prisión de Morón de la Frontera. La Audiencia Provincial de Huelva rechazó el recurso contra su salida de la cárcel, al denegar que se le aplicara la doctrina Parot, como había solicitado la familia de la niña asesinada. El auto de la sección primera de la audiencia se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 94 sobre este caso concreto y en el Código Penal del 73, vigente cuando acontecieron los hechos. La sentencia del Supremo revocaba una distancia en la que se dejaba abierta la posibilidad de que los beneficios penitenciarios se aplicaran a El Boca sobre la totalidad de la condena y no sobre los 30 años que finalmente le impusieron. La Audiencia de Huelva ratificó la liquidación de condena efectuada el 31 de enero de 2012, por la que el cumplimiento de la pena se fijaba para el 1 de abril de 2018. Aunque la aplicación de los beneficios penitenciarios con arreglo al Código Penal de 73 hizo posible que finalmente El Boca saliera de prisión el 3 de abril de 2012, no del 2013, como acabo de decir, que ha sido un error. En su estancia en prisión se casó con una reclusa, pero se divorció de ella meses después porque empezó a consumir drogas. Al salir de la cárcel seguía negando su implicación. He pasado 21 años entre 4 muros por nada. Yo soy inocente. Su libertad duraría muy poco. El día 11 de julio, una mujer de 39 años denunció haber sido abordada por El Boca cuando se disponía a entrar en un albergue en el distrito de Moncloa, Aravaca, en Madrid. El ahora detenido, que esgrimía un cuchillo de monte, consumó la violación en las inmediaciones del albergue. Según la denuncia interpuesta en comisaría por la víctima, que reconoció al agresor, con carácter de urgencia, la víctima fue trasladada al servicio de atención a la mujer, donde le recogieron las ropas con vistas a encontrar posibles restos biológicos del Boca. Inmediatamente se estableció un dispositivo policial para la localización del presunto violador, que un día antes había sido arrestado por amenazar a las trabajadoras sociales del albergue, presumiblemente con el mismo cuchillo que utilizó en la violación. Pocas horas después, El Boca era localizado y detenido por agentes de la comisaría de Moncloa. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, lo envió a prisión de nuevo. El Boca no reconoció los hechos denunciados y cuando conoció la sentencia de 10 años de prisión el 30 de octubre de 2013 amenazó al juez. Lo cierto es que ahora que se han cumplido más de 20 años desde la muerte de Ana María Jerez, si hubiera algún cómplice de aquel crimen, no habría posibilidad de condenarlo, ya que el crimen, para ellos, habría prescrito. Esta noche con nosotros, una vez más, tenemos a nuestros colaboradores habituales. Jorge García Vergara, abogado penalista y nuestro abogado de cabecera.
Buenas noches, Francisco. Que una vez más arden deseos de decirles a ustedes que qué de autos había aquella noche, en lugar de que la noche de autos, que es su frase favorita. Porque había muchos. También contamos con la compañía de Elizabeth Liz Pérez, especialista en tiritas y botiquines y otras especies variadas. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Y cómo no, nuestra guapa, joven e inteligente y también exitosa criminóloga, doña Tatiana, diga usted el apellido, Ballesteros. Era por aquello de que me recordaba a un señor que había defendido de apellido parecido, pero al final se me ofendía mucho y he dicho, bueno, digo tu nombre de verdad, Ballesteros. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Bueno, pues el relato ha sido largo y espero que la audiencia sepa disculparme, pero realmente sustancioso desde muchos puntos de vista. La primera pregunta que está flotando en el aire y en la cabeza de todos y a la que no voy a dar respuesta es si José Franco, Pepe el Boca, cumplió una pena por un delito que cometió o no cometió. La audiencia será la que se responda a sí misma al término del programa con los elementos que podamos darle. Un cadáver decapitado que los animales arrastran la cabeza 500 metros, unos desgarros anales con sangre de gato, una mancha de sangre de gato de 4 centímetros, una eminencia practicando la autopsia, muchas circunstancias que hacen singular este hecho, ¿no, Liz? Sí, bueno, tenemos una fauna aquí en España que ya hemos visto en casos anteriores, que son más listos de los que nos pensamos. En este caso se dice que la cabeza decapitada lo hace un animal. Tenemos Acuérdate, Liz, el caso de Macastre, que el animal también se había llevado a un contenedor de basura una mano y a la marquesina del autobús a Valencia un pie. Pero bueno, son detalles sin importancia. En España es que los animales, desde Félix Rodríguez de la Fuente en adelante, se nos han venido arriba y son muy listos. Son los estragos del hombre y la tierra. Vamos, que todavía dura la repercusión. Desgraciadamente, desgraciadamente, fíjate, hablamos de Félix Rodríguez de la Fuente y para nuestra desgracia, por falta y mal funcionamiento de las administraciones, sus hijas se han visto en la necesidad de cerrar el refugio, que tan inteligente, sabiamente conservaba también el legado de Félix, ¿no? Perdón por este inciso, pero era importante decirlo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Vale, pues mira, en Huelva, por ejemplo, tenemos los mamíferos que tenemos linces, buitres y águilas, con lo cual es un poco complicado. No es imposible que un lince pueda decapitar a una persona, pero en el análisis al microscopio se vería perfectamente si los desgarros que hay en los huesos serían de dientes, uñas o de alguna sierra que hubiese usado una persona. Por otro lado, también tenemos que supuestamente fue violada. El himen se encuentra intacto. Una de las pruebas para saber si una mujer ha sido violada es la perforación del himen, que son pruebas positivas completamente. Violada vaginalmente. Vaginalmente, sí. Bien, pero sin embargo aquí estamos viendo que se habla de una serie de desgarros anales. Este dato es importante porque es el que fundamenta la condena al Boca por un delito de violación. Pensemos que el Boca ya tenía antecedentes por hechos de este tipo y que, como hemos visto con posterioridad, son hechos que no le son ajenos. Entonces, con lo que tú conoces y los datos cobran en tu poder, Liz, ¿consideras plausible la tesis de que se hubiese producido una violación en el cuerpo de esta niña? Violación violada analmente fue por el tipo de objetos que le metieron. El tipo de violación ya... Pero acceso carnal con un pene, que tal y como aparece ahí, no parece probable, ¿no? Tenía lesiones perianales que pueden dar indicios de que fuese violada. ¿Se le podrían haber producido con la inserción de esa pocinga que decía el brujo? Con sangre de gato en la manipulación. Y es más, ¿hay alguna forma de saber si esos desgarros de saber en estas circunstancias, 69 días después de la desaparición del cuerpo y prácticamente de su muerte, en medio del río Tinto, cubierto por ramas y en condiciones de humedad brutales? ¿Hay una forma de que un forense en la autopsia pueda apreciar si esos desgarros se producen post-mortem o ante-mortem? Posiblemente, a lo mejor a simple vista sería complicado por lo que has dicho, las condiciones en las que se encontró la niña, humedad, barro, aceleran todos los procesos de descomposición. A lo mejor a nivel macroscópico puede que no se viese nada, pero a nivel micro se verían posibles desgarros o equimosis, se podrían ver puntos de sangre posiblemente perimortem.
eso sí. Y la cantidad de hierbas que le introdujeron a la niña, habría que ver la cantidad exacta, que es no exacta, pero vamos, el volumen sobre todo, y con qué se le introdujo en el recto todas esas sustancias. Aparte del hecho de la decapitación, que ya nos has hablado, o de lo que es esas lesiones en el ano, en el recto, el brujo hablaba, suponiendo que lo que él dijera, yo no me voy a pronunciar sobre si me parece verosímil o no, por respeto a la sentencia y por respeto también a la familia de la niña, que está convencida de la autoría por parte del Boca, y no soy yo quien para en un programa de radio desdecirles, solamente para examinar el caso. ¿Crees que es posible que se puedan analizar o no analizar o confundir las manchas de sangre de un gato de procedencia animal con las manchas de sangre de una persona? Claro, el caso, al ser tan específico, de una niña secuestrada, posiblemente violada, etcétera, todo lo que se encuentre en cualquier cavidad de esa niña debería mandarse a analizar. El contenido estomacal también, que no sabemos, se encuentran pipas de uva, y dice el Boca que... Ese dato es relevante, ¿no? Sí. Nos permitiría saber, por ejemplo, si la ingesta de ese alimento fue anterior o posterior a su desaparición. Efectivamente, hablar con la familia, saber qué es lo que comió el último día, verificar si en el contenido estomacal había tóxicos también, por si a la niña la sedaron, todo eso, todos los contenidos del estómago deberían mandarse a analizar, y además se apuntan si se ven posibles trozos de comida, si se ven a simple vista se pueden identificar. Muy bien, Liz. Tatiana, estamos viendo un sujeto que tiene unas coordenadas, un perfil criminal concreto. ¿Nos puedes hablar del perfil criminal del Boca? Sí, tiene un perfil bastante concreto. Pues probablemente tenga una conducta antisocial, por lo que comentaban, una persona que no trabajaba, que se dedicaba probablemente, yo diría que casi, no seguro, bueno, yo ¿no? Prefiero decir probable. Con problemas de alcoholismo, ¿no? Nunca había trabajado, y el alcoholismo siempre es un problema enorme que puede llevar a hacer muchas cosas, eso es cierto. Concretamente, ¿te parece verosímil que esta persona, con los antecedentes criminales que tenía en el momento en el que ocurren los hechos, sea una persona proclive a este hecho criminal, o podemos partir de que podía ser un violador, pero un asesino también, y de niños, y violador de niños, cuando no había ningún antecedente? ¿Se puede dar esa evolución de forma tan rápida? Se puede dar, pero en este caso yo no creo que se diera de ese modo, la verdad. ¿No crees que se diera de ese modo? No. Jorge, le detienen y dicen que se cargan todos los derechos del detenido al momento del registro de su casa. ¿Existe alguna regulación concreta de la entrada y registro en domicilio? Hombre, naturalmente, la entrada y registro domiciliario siempre tiene que ser autorizada por el órgano judicial mediante una resolución denominada auto, que tiene que estar suficientemente motivado como para permitir una vulneración de un derecho tan fundamental como es la libertad domiciliaria, es decir, la intimidad del domicilio. Eso, o que la persona cuyo registro domiciliario se va a producir lo autorice expresamente, lo cual me resulta un poco extraño en el caso que nos estaba ocupando. Sin embargo, en el caso que nos está ocupando, se infringieron las normas y esos requisitos que tú dices para la toma de muestras de las fibras en la silla, que más tarde hablaremos de ellas. Sí. Entendemos entonces que el registro pudo adolecer de algún defecto. Pudo adolecer de algún defecto formal. Hay que diferenciar. Si el registro se hizo sin autorización judicial, todas las pruebas obtenidas a través de ese método absolutamente carente de fundamento constitucional habrían sido nulas. Las irregularidades que se produzcan durante el registro ya son de otra materia, no son de materia constitucional, sino de materia de mera actividad probatoria. También hemos visto que automáticamente el juez decretó el secreto del sumario. ¿Qué es esto del secreto del sumario? Bueno, hay una cosa muy curiosa que a mí me ocurrió una vez con un asunto también de bastante conocimiento público, en el cual, pues yo cuando salí a hablar con la prensa le dije que las actuaciones del sumario son siempre secretas. Entonces me dijeron, es que el juez
juez ha decretado el secreto del sumario. Digo, no, es que las actuaciones del sumario son siempre secretas. Pero en este caso particular, además, el secreto del sumario consiste en que el juez decreta que las actuaciones son también secretas para la defensa y, en todo caso, para las acusaciones particulares o populares, nunca para el Ministerio Fiscal. Es decir, durante el secreto del sumario, solo el juzgado y solo el Ministerio Fiscal saben qué es lo que se está dilucidando. Bien, ¿qué es un auto de procesamiento? Un auto de procesamiento es una resolución judicial que se dicta dentro de un sumario, por la cual el juez, cuando ve que existen indicios racionales de criminalidad contra determinada persona, la declara así, procesada. Esto solo existe en el procedimiento ordinario, en lo que llamamos el sumario ordinario. O sea, por delitos graves, gordos, como con penas de cárcel gordas, ¿no? Exacto, como es el caso de los homicidios, asesinatos. Oye, ¿y etcétera. es normal, Jorge, que se pueda acordar el auto de procesamiento sin haber levantado el secreto sumarial? Es legal, porque el secreto sumarial, la ley lo único que dice es que debe ser levantado en todo caso en los 10 días anteriores al auto de conclusión del sumario, que no es lo mismo. Entonces, lo que es una faena y es una merma, una cercenación del derecho de defensa el que un abogado se presente ante un auto de procesamiento que tiene que recurrir sin saber cómo lo tiene que recurrir, porque todas las actuaciones son secretas. ¿De dónde va a sacar materia para recurrir? Con lo que dijo el abogado de para qué se había nombrado un abogado de oficio, para que se cumpla la ley o para cubrir las apariencias. Estoy con esa opinión, es decir, para cubrir las formas. Nos vamos a ir un momento a la publicidad y volvemos ahora mismo con nuestra audiencia. Fictes, limpieza de moquetas, tapicería. Dos que se cruzan y que no siempre sabemos dónde empieza uno y termina el otro, que son las sectas y el crimen. Estamos viendo, Tatiana, que ya en este programa vienen apareciendo de forma reiterada niños que son asesinados por sus familias o no, con las sectas, normalmente con creencias delirantes, en el caso que vimos del exorcismo de Almansa, de tipo delirante, religioso, místico cristiano, que se consideraba la asesina a San Jerónimo, y aquí vemos y hablamos de un señor al que se le tenía verdadero miedo, que nadie sabía a qué se dedicaba y que él mismo reconoce ser adorador de Satán, sí, y de haber participado en un crimen ritual. Sí, crimen ritual que, por otra parte, en las fechas viene a coincidir con la fiesta del Purim, que era una época, en otras épocas de la Edad Media, se atribuyó a otros crímenes rituales por parte de alguna religión establecida, como la judía. Entonces, ¿qué me puedes decir de este cruce entre sectas y crimen? Sitúanos ante esta encrucijada. Bueno, antes de nada, para entender lo que es una secta satánica, porque luego hay mucho tipo de secta, primero tienen un conjunto o creen en un conjunto de ciencias, o semiciencias más bien, que hacen con prácticas tenebrosas, y tienen como centro de la suposición el demonio. Y lo que dice el demonio, y hacer cosas en nombre del demonio está bien. Es lo que ellos piensan. Por supuesto, los integrantes suelen ser personas con trastornos psicológicos y con un profundo rechazo social en estas sectas satánicas, ¿no? Lo que hacía él referencia a Satán, pues es básicamente lo que te estoy diciendo, ¿no? El adorarle, o el hacer un rito, o la iniciación, o diferentes rituales. Ya no solo es que adoren a Satán, sino que desvirtúan la realidad. De todas maneras, hay una diferenciación que raramente se suele hacer en este mundo, que es entre satanistas y luciferinos. Los luciferinos consideran a Lucifer como la fuente del conocimiento, el que arroja luz y libera al hombre de la esclavitud de Dios. Mientras los satanistas sí creen en Satanás como un ente personal, en su sentido inverso. No olvidemos que la religión más antigua que se sigue practicando en la actualidad es el satanismo, en una parte de los límites entre África y Asia. Sin embargo, no pensemos que esto es una cuestión puramente excepcional. En esta semana, hace unos días, falleció un miembro de los Rockefeller, en cuyo edificio, el Rockefeller Center, tiene ubicada su sede la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey, que a su vez asumía las teorías del capitalismo libertario, del anarcocapitalismo, del liberalismo extremo. Yo con esto no estoy diciendo que los liberales sean satanistas, pero sí estoy diciendo que los satanistas suelen identificarse con los movimientos de extremos del liberalismo, ¿no? Y que sí vienen practicando este tipo de liturgias, de ritos, y que muchas veces se cruzan, no son más allá de lo que es la enfermedad mental. ¿No crees tú que esto puede ser así? Sí, sí lo creo.
Hombre, en este caso está claro que el sujeto no está en sus plenos cabales, por decirlo de una manera cotidiana. El problema es que ya esa gente conocemos muchos, que no están en sus plenos cabales, y eso no significa que se pongan ahí una tuniquilla negra a hacer barbaridades. Sí, el problema con las sectas satánicas, la verdad es que es un peligro más frecuente de lo que la gente puede llegar a pensar. De hecho, por ejemplo, en ciertos países de Europa y Estados Unidos, a los orientadores de los colegios se les prepara ante jóvenes que puedan estar involucrados en sectas satánicas. O sea, no es un tema tan lejano de la realidad. En las manifestaciones anti-Trump han salido a manifestarse vestidos con sus ropajes y sus pancartas los satanistas. Pues fíjate. No es que yo sea partidario de Trump, solamente lo constato como un hecho de presencia pública. Y aquí en el Levante español siempre se ha hablado de una cierta presencia del culto a Satanás. Presencia al culto. Pensemos que un año antes de estos hechos, en el propio cementerio de Huelva, como siempre ocurre, se producen esas actuaciones, esos actos aberrantes de inversión de cruces, de destrucción de tumbas. De hecho, recuerdo que en el pueblo abandonado del Viejo Domenio, en Valencia, en la propia iglesia, que es una zona actualmente militar, está llena de pintadas de contenido satanista, con las cruces invertidas. ¿El satanismo es un delito, Tatiana? No. ¿Y lo ves como una patología? Puede llegar, sí. Bien, quien nos va a decir mejor si el satanismo es un delito va a ser Jorge. A ti te he puesto en un compromiso. Jorge, muchas gracias, Tatiana. Me has hecho el 50% del trabajo. Yo haré el otro 50%. Jorge, no. ¿El satanismo está dentro de la libertad de creencias amparada en el ordenamiento jurídico español? Yo entiendo que sí. El satanismo forma parte de la libertad ideológica y de culto que propugna y que protege la Constitución. Pues estamos apañados. Ya, pero bueno, otra cosa es que al amparo de una pretendida libertad ideológica o de culto se cometan delitos. Es más, que se creen sectas con la finalidad de cometer delitos. Es decir, si se crea una secta con la finalidad de cometer delitos, estaríamos hablando de una organización criminal. Aparte de los delitos que se hubieran cometido, a su amparo, pues estaríamos hablando de un delito de organización criminal. Y luego, pues cualquiera perteneciente a cualquier religión puede cometer un delito. Eso hay ejemplos más que palmarios. No mucho más que decir sobre este particular. Hemos visto, y esto también lo puedes aclarar, hemos visto que en el juicio se hablaba de pruebas circunstanciales, de que la fibra que se encuentra en la silla que coincide con la que tiene en la uña, según los forenses, y que los propios forenses nos dicen que era una fibra muy común en la zona de un chándal, pues bueno, los típicos chándal que visten determinado tipo de personas de determinada extracción social y actitud, era una prueba. De hecho, era la única prueba de cargo que hacía coincidir, relacionaba más allá de un testigo que nunca dejó claro, porque los vídeos de las grabaciones del desfile del carnaval nunca aparecieron, alguna relación entre la niña y el condenado. ¿Qué es esto como prueba? ¿Es una prueba circunstancial? ¿Es una prueba de cargo definitiva? Háblanos de las pruebas. Las pruebas circunstanciales en sí no son pruebas de cargo definitivas, tienen que estar vinculadas a algún tipo de prueba directa. Lo que ocurre es que es una prueba directa, entonces, y una prueba circunstancial. La diferencia esencial, Jorge. Una prueba directa es la que permite vincular a los hechos delictivos un determinado elemento. Es decir, tal vez se puede considerar como prueba directa la propia existencia del cadáver. Es decir, ya tenemos el cuerpo del delito. Eso puede considerarse prueba directa. Y el resto de pruebas pueden ser pruebas circunstanciales. Tenemos también el testimonio de esa persona, una tal Matilde, que vio al condenado acompañando a la niña justo la noche que desapareció, en las horas en las que desapareció. A mí lo que se me hace muy difícil de entender es que toda una audiencia provincial de Huelva y luego toda una sala de segunda del Tribunal Supremo se hayan equivocado en un caso como este. Es decir, sí hay pruebas circunstanciales, pero yo creo que están vinculadas con algún tipo de prueba directa en la propia causa que permiten asegurar que el condenado tuvo participación en esos hechos. Bueno, pues hay otro aspecto que también nos llama la atención, Jorge, que es la salida de prisión de este señor, que por cierto ya está en la cárcel otra vez, esta vez por una violación de un adulto, en Madrid, por cierto, no en Huelva, no, en Madrid. Y lo digo porque normalmente todas estas personas que han sido liberadas con motivo del tema de la doctrina Parot andan deambulando de un lugar para otro, y son decenas, no piensen ustedes que son ni uno ni dos. Se le puso en libertad, Jorge, ¿por qué? Pues se le puso en libertad porque se había considerado ya cumplida su condena.
lisa y llanamente. Es decir, este individuo se benefició de todo lo que era el Código Penal de 1973. Es decir, el máximo de cumplimiento de la condena impuesta, fueran cuales fueran los años de prisión, no podía superar los 30 años. Y los beneficios penitenciarios se aplicaban sobre esos 30 años de condena. Le hubieran condenado a lo que fuera. Sí, a 250 años, a 500. Miguel Maya la pasada semana nos explicaba que lo que se hacía es que a los beneficios penitenciarios en el Código del 95 se venían aplicando sobre cada una de las condenas de forma sucesiva. Claro. Y que eso fue lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal, obligando a que se descontaran los beneficios penitenciarios sobre el total de la pena impuesta, y que eso ha motivado que se redujera la pena de cumplimiento de muchísimos criminales ya convictos y condenados. El caso en cuestión es un caso anterior al Código Penal de 1995, con lo cual el Código Penal aplicable era el de 1973. ¿Podría haber elegido el acusado qué Código de penal hubiesen aplicado si hubiesen sido hechos anteriores a la reforma y luego se hubiese juzgado con posterioridad a la reforma? Ten en cuenta que el Código Penal de 1995, si mal no recuerdo, entró en vigor en mayo o junio de ese año. Y estos hechos fueron definitivamente... No, digo con carácter general. Cuando hay una reforma penal y una persona... Sí, se puede revisar si el conjunto del nuevo código le beneficia más. O sea, siempre he escuchado el reo. Él siempre tiene la última palabra. Y siempre se le aplica el más beneficioso. El más beneficioso. El más beneficioso. Liz, hemos visto que normalmente las cabezas decapitadas y los pies y las manos decapitadas corren cientos de metros o de kilómetros en las bocas de los animales. Las marcas que dejan en una extremidad o en un miembro, en el cuerpo, como consecuencia de la amputación por un animal, ¿se pueden confundir con las marcas que arrojaría una amputación hecha por un ser humano? No, imposible. ¿Por qué? Las señales que dejaría, habría que mirarlo a nivel microscópico, pero las señales que deja un animal son en forma como de cuña, de la forma del diente afilado. Claro. El corte de una sierra, por ejemplo, sí tiene picos, pero al ser bidireccional, al ir a los dos sentidos, no deja el rasgo de la incisión de un colmillo, por ejemplo. Y si es un cuchillo de hoja lisa, nada que ver, claro. No tendría nada que ver una con otra. Se dice que la causa de la muerte fue no ningún tipo de amputación, sino un traumatismo craneoencefálico. ¿Es necesario golpear muchas veces a una persona en la cabeza? ¿Basta con golpear una vez? ¿Cómo se puede producir la muerte por este medio mecánico? Si tienes un poquito de conocimiento anatómico, con un golpe bien dado, con una rematas, ¿vale? Pero en este caso posiblemente los conocimientos no sean... No niego que no tengan conocimientos, pero posiblemente habría que darle más de un golpe para que muriera por un golpe en la cabeza, por un traumatismo. También al ser una niña es más fácil. Hay otro detalle de la inspección ocular y de la investigación que resulta llamativo. Es el hecho de la prueba de la saliva que se hizo para determinar si las colillas encontradas junto al cuerpo le pertenecían. ¿Qué análisis se hace en estos casos a esas colillas? ¿Por qué son importantes? Se haría un análisis de ADN y, como ya hemos visto en otras ocasiones, todos compartimos un 99,99% de nuestro ADN. Tendríamos ahí un porcentaje muy, muy bajito que habría que asegurarse muy bien de que fuese compatible con el del boca, con el de la colilla. Me asalta una duda que Jorge creo que me la puede aclarar, porque ha estado muy relacionado con este mundo de la naturopatía. Se dice que el llamado brujo, Barrera, era naturópata. ¿Esto es una cuestión de tipo esotérico o esto qué es, Jorge? Es una cuestión, yo diría, más bien de tipo fantástico. Es decir, forma parte de la literatura. No, yo creo que como tal, una ciencia exacta, como pudiéramos hablar. Sin embargo, de medicina, vemos que es muy frecuente que nos encontremos con médicos naturópatas. Sí, con todo el respeto del mundo, y son actividades pues que se permiten. Pero vamos, que yo pienso que no resistirían la más mínima crítica por parte de un licenciado en medicina. O sea, ¿no ves que tenga el hecho de la naturopatía una relación directa con el método científico experimental y que esté recogido por nuestro ordenamiento jurídico como una práctica médica? Yo pienso que no. ¿Tú piensas que no? Y en cuanto a lo que es el conocimiento que tú tienes de este tema de la naturopatía no viene recogida en los estudios de medicina oficiales ni nada de esto, ¿no? Casi creería yo más en la homeopatía y mira por dónde está ahora mismo. Mira cómo salió.
Sí, hay una cuestión que siempre nos vamos encontrando cada vez que hay sectas y satanismo por el medio, que es el tema de los brebajes y el tema de esas pócimas que se preparan. Casi siempre tienen además un cierto contenido de orden psicotrópico. Liz, hemos hablado del beleño en otras ocasiones. En este caso, ¿le fue administrada a la niña algún tipo de sustancia? En principio no se sabe nada del contenido del estómago, salvo las pipas de uva. Tampoco es obligatorio hacer análisis de tóxicos a cualquier judicial, a cualquier en autopsia judicial. Es lo primero que se hace, se saca sangre y contenido del ojo para saber si hay tóxicos, y en este caso tampoco se dice que haya nada de tóxicos. También lo que te había dicho antes, que el contenido del recto se tenía que haber analizado todo, desde la sangre que se encontraron hasta el tipo de hierbas que era, se tenía que haber analizado más profundamente. Tatiana, hay un aspecto de la práctica satánica que nos encontramos, que decía Barrera que querían ofrecer a Satán la virginidad de la niña. Sí. ¿Qué valor, qué contenido, qué valor, qué sentido tiene esto de la virginidad de la niña como ofrenda a Satanás? Pues sí que es cierto que se considera la virginidad como una ofrenda a Satanás. ¿Sentido? Pues mira, yo te diré que hay muchas cosas que no tienen sentido en este tema. ¿Por qué? No tienen un sentido lógico. De hecho, hay muchas cosas que carecen de sentido, y más en estas cosas. Porque es una idea casi paranoide, es una idea que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que lógica. lo que es no paranoide, sino conspiranoico, es lo que estáis haciendo esta noche los tres, de conspirar contra mí para darme lo más alto, para no darme la razón en nada y para ser posible decirme que no a todo. Esto me lo avisáis antes. Habíamos puesto un audio de, no sé, a Miguel, al técnico de sonido, yo se lo digo, Miguel, ponnos a los BGs para que la gente le entre miedo de verdad, o cosas así, y hemos terminado. Porque vamos, ya está bien, ¿no? Es decir, yo os entiendo, me diréis, pero ¿qué le vamos a hacer? Os advierto que el próximo día os lo pondré mucho más difícil. Nos arrepentiremos de esto, ¿no? Mucho más largo, porque esto es una rebelión, casi estoy por decir, en la granja. En fin, a mí me ha llamado mucho la atención, y yo no sé si a vosotros también, el cómo se entrecruzan los caminos del delito, de las sectas y del crimen. Me ha llamado mucho la atención porque realmente yo percibo una insuficiencia del aparato legal para dar respuesta a este tipo de realidades. No sé qué opináis vosotros, Tatiana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo y considero, bajo mi punto de vista, que hasta que un crimen no muestra coherencia, no se lleva a un tribunal. No se lleva a un tribunal. Sin embargo, en este caso, Jorge, dirías que se llevó este crimen de forma coherente a su enjuiciamiento. Seguramente hubo muchísimos fallos de orden procesal, pero que no son suficientes como para llegar a declarar la inocencia de esa persona acusada. Es decir, que si no tenemos la certeza de la violación y además no tenemos una entrada de registro hechos correctamente, ¿qué pruebas nos quedan para condenar al Boca? No, con lo que tú me estás diciendo tendríamos una sentencia absolutoria, pero yo no insisto, habría que pero insisto, el sumario seguramente tiene más elementos de prueba. De hecho, las pruebas fueron estas, Jorge. Se le condenó por violación, por las manifestaciones del acceso carnal que tuvo, en el que no se encuentra ningún resto biológico de nadie. No existe ninguna vinculación del Boca con el lugar de los hechos donde aparece el cuerpo, porque las colillas dan negativo. En cuanto al aspecto ya no de la violación, sino del asesinato en sí, el único vínculo que existe es que este señor tiene un chándal cuyas fibras, que son comunes a otros miles en la zona, aparecen en una silla de su casa. Fue visto también por una señora y luego la madre de la niña dijo que un año antes había intentado. ¿Y eso es suficiente para fundamentar una condena por asesinato y violación? Pues si después hay una persona fallecida, esa persona ha fallecido y tiene síntomas de haber sido violada, pues puede que sí. Estamos ante la prueba directa al cuerpo del delito. No pretendo rebelarme contra ti, Francisco, pero es que te insisto. No. Con lo cual, Jorge coincide, vuelvo a leer con el trozo de la sentencia que decía: frente a ello no ofrece el acusado coartada alguna. No quiere decirse que tenga que probar su inocencia, sino únicamente que los indicios en su contra no son desvirtuados y que no da una versión racional y coherente de sus movimientos.
Es decir, Jorge sigue de acuerdo, está de acuerdo con que no pruebe su inocencia, pero casi. Yo, si fuera el abogado defensor, no estaría de acuerdo con la sentencia. La recurriría al Tribunal Supremo, la recurriría al Tribunal Constitucional y hasta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no fue así. A mí me llama la atención, por ejemplo, la intervención que suelen tener los decanos de los colegios de abogados en los procedimientos penales, que siempre suelen concluir en un fracaso estrepitoso de su actuación. No es que yo no sea el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que solamente soy un miembro sin más, pero vamos, a la vista de los decanos que he tenido la aventura de conocer, pues no me extraña. Y esto, pues bueno, queda ahí la cosa, ¿no? Liz, ¿qué te llama la atención de las circunstancias en lo que es tu tema de los botiquines en la que nos afecta? A mí lo que más me llama la atención de tu negociado es el tema de que aquí los huesos en las piernas y los brazos corren y las cabezas, que da gusto. Sí. A mí me choca mucho cuando el rito es interrumpido, el cuerpo se encuentra luego un mes después. Ajá, 69 días. Sí, pero desde que se aparece hasta que se supuestamente hace el ritual es un mes, me parece, ¿no? Y luego otro mes después que se encuentra el cadáver. Mes y medio, toda la cuaresma, 40 días, desde justo el día del carnaval hasta la noche del jueves a Viernes Santo, cuando los había matado unos días antes. Es decir, se mantiene el cuerpo teóricamente, como dice Barrera, bien conservado, entre comillas, durante un mes, más de un mes, ¿no? Claro, si es interrumpido no hay nadie que vio tampoco ese rito, que supuestamente se interrumpe por eso. Bueno, pues vamos a tener que terminar aquí, porque Miguel, que es la verdadera bestia negra de este programa, además de ser técnico de sonido, nos ha dicho que o nos vamos o nos echan, cosa que viene ocurriendo más de un sábado de madrugada tras otro, ¿no? Vamos a recordarles a la audiencia, y nos lo va a hacer Liz, el tema de nuestra maravillosa visita al museo, y tienen que apurarse porque ya quedan muy pocas plazas, creo que se quedan 4 plazas para inscribirse. Cuéntanos, Liz. Bueno, pues tenemos la visita, como ya os hemos comentado otra vez, al Museo Reverte Coma de la Universidad Complutense de Madrid, que es de antropología forense, que se compone de 4 salas en las que podemos ver distintas figuras conservadas, y estamos esperando que nos concreten la fecha. De todas maneras, la diremos en antena, y sí quiero recordarle a la audiencia que tienen que dirigirse para inscribirse al mail del programa lanochedeautos@gmail.com. Jorge, ha sido un placer volver a tenerte aquí después de escaparte el pasado sábado. Sí, es que los abogados a veces tenemos que trabajar a horas intempestivas. Como las pilinguis. Liz, buenas noches y gracias por estar aquí otra vez. Un placer venir, como Tatiana, siempre. sabes que siempre es un lujo que estés aquí. El lujo es mío. Bueno, pues voy a despedirme de la audiencia. Quiero recordarles que tengo un blog, que es el blog de derechopenal.es, donde pueden ya encontrarme mi faceta como abogado penalista. Y bueno, hay una creencia, decía Joseph Conrad, que la creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria, que el hombre por sí mismo es muy capaz de cualquier maldad, ¿no? Y la verdad es que, como también decía James Rees, hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. ¿Cómo se recoge el amor, la ira, el odio, el miedo? Son cosas que hay que saber buscar. Y lo cierto es que no todo el mundo sabe hacerlo. Nosotros intentamos hacerlo, aprender con ustedes a estar recogiendo esas pistas de la vida y de las más bajas pasiones del ser humano, también a veces de las más elevadas. Y siempre lo hacemos en La Noche de Autos. Hasta el próximo viernes a las 12, que les esperamos aquí. Gracias. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación.